Hola, gentiles oyentes. Estas son las últimas 2 páginas del capítulo 34. Si recuerdan, habíamos leído ese capítulo no del libro que veníamos leyendo directamente, que tiene todas las memorias, sino de un libro traducido por Ángel Crespo, un gran traductor, que se llama La fuga de los plomos, que es básicamente el mismo capítulo, pero ya que lo tenía aprovechamos para leerlo de su propia traducción. Al volver al libro de las memorias completas, veo que la traducción de La fuga de los plomos había quedado 2 páginas atrás. Es decir, en las memorias completas había un poquito más. Pasa que, claro, cierra el libro de La fuga de los plomos ahí y contando la historia del fraile Balbi, lo que le pasa. Casanova ya está en Múnich, cuenta la historia de este fraile y después, bueno, continuamos en estas 2 últimas páginas y después pasamos al siguiente capítulo. Espero que lo disfruten. En Estrasburgo me reuní con la señora Rivere y su encantadora familia, y fui acogido con la expresión de la más franca alegría. Nos albergábamos en el excelente hotel del Espíritu y pasamos algunos días en aquella ciudad en el seno de la alegría y de la unión más cordial. Después partimos para la ciudad única, para la universal París, en una excelente berlina, donde tomé a mi cargo el gasto de la alegría del viaje, puesto que no tenía que hacer gastos de bolsa. Me seducían los encantos de la señorita Rivière, pero estaba humillado, y hubiera creído fallar tanto a los miramientos que debía a una familia respetable como a lo que el reconocimiento me dictaba, si hubiera dejado traslucir un solo síntoma amoroso, o si una sola de mis expresiones hubiera dejado sospechar el sentimiento que experimentaba. Aunque mi edad se prestaba poco a ello, creí deber encerrarme en el papel de padre y prodigaba a la amable familia todos los cuidados que pueden tenerse cuando, en un largo viaje, quiere uno hacerse digno de una amable compañía, de una berlina cómoda, de una mesa delicada y de un excelente lecho. Llegamos a París el miércoles 5 de enero de 1757 y fui a hospedarme en casa de mi amigo Valetti, que me recibió con los brazos abiertos, asegurándome que aunque yo no le había escrito, él me esperaba, porque debiendo mi huida hacerme alejar de Venecia lo más pronto y lo más lejos posible, no concebía que pudiese escoger otra instancia que París, donde había vivido 2 años consecutivos con todos los placeres que es posible procurarse. La mayor alegría reinó en toda la casa en cuanto se supo que yo había llegado. Jamás he sido tan sinceramente amado como por aquella familia. Abracé con transportes de alegría al padre y a la madre, a quienes encontré tales como los había dejado en 1752, pero quedé verdaderamente sorprendido a la vista de su hija, a quien había dejado niña y a quien encontraba crecida y bien formada. La señorita Valetti tenía 15 años y era bella. Su madre, deseosa de educarla cuidadosamente, le había dado los mejores maestros y todo lo que una madre llena de talento, de gracia y de ingenio puede dar a una hija querida y dotada de excelentes disposiciones, virtudes, gracias, talento y ese saber vivir que en todos los estados es, con el tacto de las conveniencias, el primero de los talentos. Después de haberme procurado una preciosa habitación muy cerca de aquella familia, tomé un coche de alquiler y me dirigí al Hotel Borbón, con intención de presentarme al abate Bernis, que entonces era jefe o ministro de Estado. Tenía buenas razones fundar mi fortuna en la protección de este ministro. Llegué y no estaba. Se hallaba en Versalles. En París, más que en ninguna otra parte, hay que andar listo en el trabajo,
y como se dice vulgarmente, es preciso machacar el hierro mientras está caliente. Impaciente por ver la acogida que me dispensaría este complaciente amante de mi bella M.M., fui al Puente Real, tomé un carruaje y llegué a Versalles a las 6:30. Pero por desgracia, nuestros coches se habían cruzado en el camino y el mío, de muy modesto aspecto, no había llamado la atención de su excelencia. El señor de Bernis había vuelto a París con el conde de Castillana, embajador de Nápoles. Yo me dispuse a desandar lo andado. Monté en mi coche, pero al llegar a la verja vi una gran multitud de gente que corría desordenadamente por todos lados con los signos de la mayor confusión, y oí gritar a derecha e izquierda: «¡El rey ha sido asesinado! ¡Acaban de asesinar al rey!». Mi cochero, espantado, no pensaba más que en continuar su camino, pero detuvieron el coche, me hicieron bajar de él y entrar en el cuerpo de guardia, donde vi mucha gente. En menos de 3 minutos fueron detenidas más de 20 personas, todas muy extrañadas por ello y todas tan culpables como yo, que no sabía qué pensar y que, no creyendo en encantadores, creía soñar. Allí estábamos, cabizbajos y silenciosos, mirándonos unos a otros sin atrevernos a hablarnos. La sorpresa se pintaba en nuestros rasgos, porque cada uno, siendo inocente, experimentaba un gran temor. No duró mucho tiempo esta situación, porque 5 minutos después entró un oficial y después de habernos dado cortésmente 1000 excusas, nos dijo que estábamos libres. «El rey está herido», nos dijo, «y se le ha trasladado a sus habitaciones. El asesino, a quien nadie conoce, ha sido detenido. Se busca al señor de la Martinière». Vuelto a mi coche y muy contento de verme en él, iba a partir cuando un joven de buen aspecto y vestido con elegancia se aproximó y me rogó encarecidamente que le concediera un sitio, pagando él la mitad del coche. A pesar de las leyes de cortesía, le rehusé ese placer. Quizá hice mal. En cualquier otra ocasión me hubiera servido de placer el ofrecerle un sitio, pero hay momentos en que la prudencia no permite ser cortés. Empleé cerca de 3 horas en el trayecto, y en este corto espacio de tiempo fui adelantado por unos 200 correos cuyos caballos iban rozando la tierra con el vientre. A cada minuto veía uno nuevo, y cada correo publicaba, gritando al aire, la noticia que traía. Los primeros decían lo que yo sabía. Después supe por otros que el rey había sido sangrado, que la herida no era mortal y por fin que la herida era ligera y que su majestad podía ir al Trianón si lo deseaba. Con esta excelente noticia me encaminé a casa de Silvia y encontré a toda la familia en la mesa porque no eran aún las 11. «Llego de Versalles», les dije. «¿Ha sido asesinado el rey?» «Nada de eso. Podría ir a Trianon o al Parque de los Ciervos si se le antojase. El señor de Martinière le ha sangrado y se encuentra muy bien. El asesino ha sido preso y el desgraciado será quemado, atenaciado y descuartizado vivo». A esta noticia que los criados de Silvia se apresuraron a publicar, una multitud de vecinos vino a oírme y me vi obligado a repetir 10 veces la misma cosa, y el barrio me debió el poder pasar tranquilamente la noche. En aquel tiempo los parisienses se imaginaban amar a su rey, hacían de buena fe y por costumbre todas las muecas y gestos del dolor. Hoy día, más espabilados, no amarán más soberano que el que realmente desee la dicha de la nación y no sea más que el primer ciudadano de un gran pueblo. En estos sentimientos abundará la Francia entera, además de París y sus alrededores. Los reyes como Luis XV se han hecho imposibles, pero si aún los hubiese, a despecho del partido que los ensalzara,
la opinión pública no tardaría en hacer justicia y sus costumbres serían enfrenadas antes de que la tumba los entregase al dominio de la historia, que los reyes y los hombres de Estado no debieron jamás perder de vista.